Hola gentecita, ¿cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo video para el canal secundario de YouTube. ¿Cómo están? Hoy día les voy a traer un video ya que es día sábado y como ustedes sabrán, si no saben es que no han ido a algunos de mis directos, es que yo pertenezco a una iglesia cristiana que es la iglesia adventista. Y nosotros respetamos el día sábado como día de descanso y por eso quiero subirles este videito hablando un poco de 5 errores, mentiras, confusiones que se tienen sobre algunas cosas bíblicas. ¿Ya? Para que ustedes puedan tener esta aclaración de cosas que son habitualmente difundidas como ciertas pero no lo son. Vamos a ir primero con Génesis. Cuando Dios estaba creando el mundo, estaba creando las cosas, creó a Adán y luego nosotros sabemos que Dios creó a Eva. Hay una corriente de pensamiento que dice que primero vino otra creación de Dios llamada Lilith y que Dios deshizo a esa porque era muy empoderada y después creó a Eva para que fuera sumisa para Adán y bla bla bla, y que a partir de ahí se puede justificar que la mujer sea inferior al hombre y bla 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 bla, bla. Ese relato, esa historia no tiene un fundamento bíblico cierto y lo vamos a aclarar al tiro. Primero, cuando Dios crea a Eva, no la pone a nivel de sirvienta ni nada, sino que hay una frase, sobre todo aquí en la traducción en español, la que estoy ocupando de la Reina Valera de los años 70, y dice, estamos en Génesis 2:20, dice, y puso Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos y a todo ganado del campo, más para Adán no se halló ayuda idónea para él. Lo que Dios estaba tratando de hacer sentir a Adán es que él necesitaba una ayuda idónea. Dios primero crea a Adán solo, para que él pueda reconocer que necesita la ayuda de otro ser. Y ayuda no es servirle a Adán, sino que es trabajar en conjunto. Es como este dicho que dice, una mano lava a la otra y ambas lavan la cara. Es exactamente eso lo que Dios quería que hiciera. Que tanto Adán y Eva se ayudaran mutuamente y que entre los dos lograran hacer algo más grande todavía. Luego sigue en el 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Dios tenía todos los huesos del cuerpo para poder sacar el material para poder hacer a Eva. Ahora, ¿por qué sacó una costilla? ¿Dónde está ubicada la costilla? La costilla está ubicada en la parte central del cuerpo humano. Y como está ubicada en la parte central, no está ni tan arriba como en la cabeza, ni tan abajo como en los pies. ¿Qué quiere decir eso? Que la mujer estaba en igualdad de condiciones que el hombre. Ni tan arriba para que se creyera mejor que el hombre, ni tan abajo para que fuera pisoteada por el hombre. Otra cosa es que después de la caída, todo se haya tergiversado y sí se haya creado una especie de, o se haya creado, con todas sus palabras, un machismo en la época del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, en donde la mujer era mirada en menos. Pero eso Dios también lo estuvo criticando. De hecho, cuando Jesús habla con la samaritana tenía doble prejuicio. Uno ser mujer y uno ser samaritana. Los judíos y los samaritanos no se llevaban. Por eso la samaritana queda tan sorprendida cuando Jesús le habla y le pide agua. ¿Por qué? Porque para Jesús era lo mismo salvar a un hombre que salvar a una mujer. No tenía ninguna diferencia. Porque Dios no creó al hombre y a la mujer para que fueran diferentes en rango. Es para que fueran ayuda idónea el uno del otro. Para que ambos pudieran trabajar en conjunto. No que uno fuera a servir al otro. Ahora, una vez que cae en pecado Eva y cae en pecado Adán, Dios ahí, vamos a decir que tira una profecía en donde dice que la mujer va a tener que ser servil al hombre, porque es lo que ocurrió después. Pero en el momento de la creación, cuando Dios crea a la mujer, no la crea para ser una sirvienta, la crea para ser una ayuda al hombre y que el hombre también sirva de ayuda hacia la mujer. Esa necesidad que tenía Adán de ayuda, cuando Dios crea a Eva, dice en el 23,
Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y se harán una sola carne. Es decir, una sola carne quiere decir que se forma un solo cuerpo, que los dos trabajan en el mismo sentido. La cabeza no es más importante que los pies, que las costillas, que el corazón, que los pulmones. Todo tiene que trabajar unido, si no el cuerpo se rompe. Cuando el hombre o la mujer quieren ser superiores el uno al otro, entonces se rompe toda esa armonía. Dios quiere que vivamos en armonía, por eso Eva no fue creada para ser sumisa. La sumisión vino una vez que entraron en pecado al desobedecer a Dios. Segundo, y ligado con esto, Dios dio el trabajo como una maldición. Estaba yo en la universidad y un profesor me empezó a discutir de que Dios había maldecido al hombre con el trabajo. Que si nosotros tomábamos la Biblia, Dios maldijo al hombre con trabajar. Y en realidad no. Si nosotros nos vamos a un aspecto físico, por decirlo de alguna manera, el trabajo se define como fuerza por distancia. Es decir, si nosotros tomamos este concepto físico de trabajo, que es fuerza por distancia, y lo aplicamos en otras áreas, podríamos decir que trabajo es todo aquello en que yo voy a aplicar mi esfuerzo, en lo que me voy a esforzar, y que va a provocar algún cambio en mi vida o en la vida de otros. ¿Ya? Ya sea naturaleza, seres humanos, lo que sea. Por lo tanto, trabajo puede ser más amplio que simplemente recibir una remuneración. Por ejemplo, muchas personas que hacen voluntariado están haciendo un trabajo no remunerado, pero están haciendo un trabajo. Cuando dicen que cuidar a los hijos es un trabajo, sí, porque están poniendo un esfuerzo que genera un cambio tanto en la vida de la persona que cuida a ese hijo como en la vida del hijo que están cuidando. Es un trabajo. Remunerado o no remunerado, ahí ya es materia de discusión, pero es un trabajo. En eso no hay ninguna duda. Cuando Dios crea al hombre, vamos a ver que antes de la caída, en Génesis 2:15, dice lo siguiente: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Es decir, para que el hombre trabajara la tierra. Dios ya le había dado un trabajo al hombre, ya le había dado un trabajo antes de la caída, antes de esa maldición. La diferencia es que el trabajo era más sencillo. Como no había pecado, la tierra daba sus frutos de manera rápida, sin problemas, había siempre lluvias, era bien predecible cuándo iba a salir la fruta, sin problemas, sin plagas, sin nada. El tema es que cuando hubo la caída, entonces lo que hace Dios es indicar que la tierra, al estar maldita, le va a costar trabajo, le va a costar más esfuerzo al hombre obtener el mismo resultado que tenía antes de la caída. Luego, también otro trabajo que le dio Dios a Adán fue en versículo 19, que dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y todas las aves de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las iba de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Es decir, Dios tomó a Adán y no solamente le hizo labrar la tierra, hacer trabajos manuales, sino que también trabajos de cognición, que es crear nombres. ¿Cómo se van a llamar estos animales? Entonces ahí Adán tenía que tomar características de estos animales y ver cómo los iba a llamar, cuál iba a ser el nombre de cada cosa. Ojo, para los hebreos, la creación no solamente es el dar la forma, sino que también nombrar las cosas. ¿Ya? Y Dios hizo partícipe a Adán de esa creación al poder nombrar las cosas, pero ya le había dado trabajos. Lo único que hace cuando cae Adán es que le dice que ahora la tierra le va a costar más trabajo. En Génesis 3 dice: espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. No le está diciendo que tenga que hacer una cosa distinta a lo que ya hacía, sino que lo que tú ya estás haciendo ahora ya no te va a dar necesariamente tus frutos que estás esperando, sino que te va a dar espinas, te va a dar cardos, te va a dar mala hierba,
te va a dar cosas que te van a hacer más difícil el trabajo que tú estabas haciendo. ¿Por qué? Producto del pecado. El pecado contamina todo. Cuando Adán y Eva cometen pecado, lo que hacen es que permiten que el pecado entre, que Satanás se apropie de toda la naturaleza de Dios. Porque una de las cosas que Dios le había mandado al hombre era que guardara de la naturaleza, que fuera el mayordomo. Eso lo dice en Génesis 1. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y lo bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, le dio el trabajo de ser mayordomos, de poder cuidar de lo que nosotros tenemos, y lógicamente, si ellos lo mal cuidaban, Dios iba a tomar cuenta del hombre de eso. Por eso esa misión sigue estando en nosotros, por eso tenemos que cuidar el medio ambiente. Dios es muy pendiente de que la naturaleza está para que nosotros podamos vivir bien, pero nosotros tenemos que también ser responsables y poder cuidar de esta naturaleza, porque se nos va a pedir cuenta de esto. Esa es la misión principal que tenía Dios. Por eso, para hacer esto, Dios le enseñó a labrar, le enseñó a hacer cosas, le pidió que nombrara a los animales, etc. Pero ya se tenían trabajos antes de la caída. Por lo tanto, el trabajo no es una maldición. Lo que se hace como una maldición, o en realidad es como una profecía, la tomo yo, es el tema de que Dios les indica que a partir de ahora, debido al pecado que cometieron, la tierra va a costar que dé los frutos. Pero seguían haciendo el mismo trabajo que antes, que era plantar, que era sembrar, que era cosechar. Es el mismo trabajo que había antes. Tercero, Dios odia a los ricos y poderosos. Falso. Dios no odia a los ricos y poderosos. De hecho, hay un rico y poderoso que es muy, muy famoso, que Dios lo tenía en buena estima, que es el bueno de Job. Cuando nosotros tenemos el libro de Job, si nosotros nos vamos al inicio del libro de Job, capítulo 1, versículo 1, dice: había en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre cabal y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Ok? Entonces, primero era temeroso de Dios, es decir, cumplía con todos los mandamientos de Dios y era apartado del mal. Ojo, eso no quiere decir que Job no pecara. Lo más probable es que cometiera pecado, pero Job en sí tenía un corazón dispuesto a Dios, al arrepentimiento y a seguir las doctrinas. Lógicamente, no existe nadie, salvo Cristo, que no haya cometido pecado. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón el más grande de entre todos los orientales. Era un hombre rico y poderoso. Pero eso no lo hacía ser engreído, ni ser una persona, un patán, ni nada. Él era una persona temerosa de Dios, generoso. Entonces, Job era una persona que ayudaba al resto, era una persona buena, todo el mundo en Uz lo tenía en alta estima. Luego viene toda la prueba que le manda a Dios, que permite que Satanás le hiera la familia, le hiera la salud, lo pone en conflicto con su esposa, lo pone en conflicto con sus amigos, etc. ¿Ya? Un libro muy potente, el libro de Job. Lo recomiendo mucho que lo lean. Pero Dios no habla contra el rico en sí. Cuando se toma el versículo de que dice: es más fácil que el camello pase por el agujero de una aguja que un rico entre al reino de los cielos, no es porque sea rico, sino que por lo general los ricos son amantes del dinero. Y como dicen también en la escritura, yo no puedo servir a 2 amos, o sirvo a Dios o sirvo al dinero, pero no puedo servir a 2 amos. Por eso a la mayoría de los ricos, que le decía: devuelve todo lo que tienes, dalo a los pobres. Si el rico te decía: sí, no hay problema, y lo daba, entonces quiere decir que no era amante del dinero. Y no es que Dios lo quisiera pobre, para nada. Dios a lo mejor le iba a multiplicar mucho más lo que hubiera dado. Pero eran pruebas para que, si una persona
de repente dijera, ay no, tengo muchas posesiones, como el joven rico, que decía, Señor, yo he cumplido todos los mandamientos desde que soy un niño, he hecho todas las cosas según lo que dicta la ley. Y él le dice, ok, ahora vende todas tus posesiones y sígueme. Dáselas al pobre y sígueme. Y él se puso triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Entonces, ahí es cuando Cristo dice que es más fácil que pase un camello por el agujero de una aguja que un rico entrando al reino de los cielos. No porque sea rico, sino que porque va a preferir el dinero antes de seguir a Cristo. Es ahí el problema. Pero ojo, eso puede pasar con un rico, como puede pasar con una persona pobre que haga todo por dinero. Va más allá de que sea una persona rica. Se da más en los ricos, pero no es que Dios odie a los ricos. Cuarto, Cristo es antiimperialista. Estuve viendo hace poco uno de estos extractos de Maduro diciendo Jesús fue el primer antiimperialista. Y no. De hecho, hay una frase muy conocida que yo creo que todo el mundo la ha ocupado en algún momento o la ha escuchado, que es, dice Marcos 12, versículo 3 en adelante, dice, envían ante él a algunos de los fariseos y a los herodianos para ver de atraparle en alguna palabra. Y llegan y le dicen, maestro, sabemos que eres veraz y que no te importa de nadie, pues no te fijas en el aspecto exterior de las personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Hemos de dar o no? Pero él, sabedor de su hipocresía, les dijo, ¿por qué me estáis poniendo a prueba? Traedme un denario para verlo. Le trajeron y él les dice, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y Jesús les dijo, lo de César, devolvérselo a César, y lo de Dios, a Dios. Y quedaban admirados de él. De hecho, Jesús en algún momento lo acusaron de no pagar impuestos, y Jesús dijo, ok, perfecto. Pedro, ve a pescar, va a haber un pez que va a tener 2 denarios, creo que eran, o 2 dracmas, no me acuerdo, 2 denarios creo, en su vientre. Ocúpalos y paga por ti y por mí los impuestos. ¿Un antiimperialista estaría pagando impuestos al imperio? ¿Estaría diciendo que tienen que sostener al imperio con la paga? No. ¿Por qué? Porque esto lo explica Pablo. Esto está en Romanos 13, que dice, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Eso quiere decir que el imperio romano en el cual estaba Cristo, Dios ya lo tenía establecido. Entonces, el imperio romano ya estaba predestinado por Dios. Dios lo había puesto ahí. Por lo tanto, Cristo no era antiimperialista, porque él entendía que esa parte de la historia ya debería ocurrir. Él cayó dentro de esa parte de la historia, pero él no era antiimperialista. Por eso dice, dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Y por último, quinto, Jesús no era judío sino palestino. Y aquí es una verdad a medias. Jesús sí era judío porque él nace en Belén, que pertenece a la tribu de Judá. Ser judío era pertenecer a la tribu de Judá. Así como, por ejemplo, David, que nació en la tierra de Benjamín, era benjaminita, Cristo, que nació en la tierra de Judá, en Belén, era judío. Si bien él fue criado en Nazaret, por eso se le conocía como el Nazareno, su lugar de nacimiento fue Belén, en Judá. Así que sí, Cristo sí era judío. Sí, Cristo era judío de religión también. De hecho, la samaritana le dice, ¿por qué me hablas si los judíos no tienen por qué hablarle a los samaritanos? Y lo trata de judío a él. Así que sí, y Jesús no lo corrige. Y dice, porque los judíos tienen la verdad. Es decir, Cristo era judío. Ahora, ¿por qué digo que es una verdad a medias? Porque el término de Palestina se refiere a la región romana que abarcaba toda esa zona. Por lo tanto, si uno lo ve desde el Imperio Romano, Cristo nació en la región de Palestina. Por lo tanto, sería palestino. Pero si uno lo mira desde Israel, desde el pueblo israelita, Cristo era judío. Por lo tanto, ¿Cristo era palestino? Sí, si lo miramos desde la perspectiva romana, sí, era palestino porque esa era la región donde se ubicaba esa zona.
Es como que acá en Chile, por ejemplo, uno dijera que una persona es antofagastina porque nació en Antofagasta, o si nos vamos a lo mejor a Argentina y decimos que alguien es santafesino porque nació en Santa Fe. Sí, que alguien es porteño porque nació en Buenos Aires, en la gran capital. O si nos vamos a lo mejor a Estados Unidos y decimos que una persona es neoyorquina porque nació en Nueva York. Exacto, porque nació en esa región y se le puso el nombre de Palestina por parte de los romanos. Pero no es que Cristo no haya sido judío. El tema es que, claro, con toda esta disputa ahora de Israel y Palestina, se está tratando de hacer la distinción y tratar de colocar a Cristo en alguno de los dos bandos. Pero Cristo en realidad era de los dos bandos. A Cristo estas cosas de peleas no seguiría por ninguno de los dos bandos, porque Él ve más allá de lo que es la mera humanidad en sí. Él ve el corazón de las cosas, Él ve lo que hay detrás de, lo profundo de. No ve simplemente lo que es la superficialidad de las cosas. ¿Ya? Lógicamente, aquellos que cometan crímenes muy graves van a tener un castigo más grave, los que cometan crímenes pequeños tendrán un castigo más pequeño. Pero para Jesús no estaría ni del lado de Palestina ni del lado de Israel, creo yo. Ya, esa ya es una opinión personal. Pero estas son 5 cosas que la gente cree de la Biblia, pero que no son tan así como la gente cree. Le invito a estudiarla, a leerla. Se van a sorprender de muchas cosas que hay, muchas historias muy buenas. Y todavía quedan algunas cosas que podríamos hablar sobre algunos mitos que se hablan. Si es así, les pediría que me dejaran aquí un tremendo me gusta, que me comenten si quieren más, que se suscriban y que activen la campanita para que puedan enterarse de cada vez que suba un video. Y no estaría de más que pudieran compartirlo para que seamos cada día más. Gente, bendiciones, que estén bien y será hasta un próximo video. Chao, chao, bye bye.